cosa que a mí me parece curiosa de la construcción espacial estuvo en tensión entre lo que Gabriel y Gisela plantearon al partir de la idea de que Hockney, al trabajar con Polaroid o trabajar con un método analógico como si fuera Polaroid, muchas veces trabaja con Polaroid y muchas veces con un método analógico como si fuera Polaroid, es decir, placas aislables luego montadas, es decir, compuestas, siempre está marcando el punto de vista de donde se dispone el primer régimen de la toma de la composición espacial. Y luego lo que hace, pide hacer zoom sobre la imagen de Hockney. Si no, abrí el Power y ahí va a quedar por ahí más. Ahí está. Siempre parte de la posición de la construcción de un observador, el observador clásico de la perspectiva clásica, en este caso el que estaría sentado con el mapa en sus piernas, que sería la posición clásica de la línea horizonte, el punto de vista que abre la caja espacial. Siempre van a ver que en Hockney hay una provocación referencial a ese lugar de construcción clásico de la historia del punto de vista. Pero luego, inmediatamente sobre ese eje, genera algo más, que es romper el encuadre tradicional de la caja perspectívica a través de armar un recorrido a lo que llamaríamos el fuera de campo. Todo lo que para la caja de la perspectiva clásica con punto de vista y línea horizonte estaría fuera del campo visual, él lo vuelve un recorrido móvil hacia el fuera de campo. Quiere decir que produce una tensión en el ojo del espectador entre un punto de vista clásico y un fuera de campo. Exacto la idea. Lo que hace es moverse con más de un punto de vista perceptivo. Un punto de vista clásico que compone la profundidad de campo en la línea horizonte y el punto de vista del espectador que estaría registrando esa fotografía. En este caso está sentado el espectador clásico registrando a la figura que está leyendo en el fondo del espacio. Pero al mismo tiempo está recorriendo el jardín, lo que está fuera de campo, fuera del marco del ventanal. Esta doble composición perceptiva inicial entre lo que está en el campo visual y lo que está fuera del campo visual plantea una composición rota para la perspectiva clásica y abierta a lo que se llamó, Gisela hizo referencia a esto y Gabriel también, la tradición de un cubismo multiperspectívico. Es decir, un cubismo que suponía más de un punto de vista en la propia composición perceptiva. Esta es la primera cosa que quiero marcar respecto a la construcción espacial. No mira solamente lo que le da a ver el dispositivo técnico fotográfico Polaroid o analógico, sino que a su vez mira el fuera de campo. Mira el campo visual y el fuera de campo. Lo que pasa es que no fotografía en el mismo tiempo. Fotografía, como dijo Gabriel, en tiempos distintos. Como dijo Gisela, en duraciones temporales, donde cada placa le permite revisar distintos espacios. Cada placa fotográfica me refiero. Entonces lo que ven ustedes ahí es un proceso de postproducción en el que un proceso de producción en el que registra todas estas placas que son pertenecientes a un mismo espacio, pero con duraciones y puntos de vista distintos. Y luego un proceso de postproducción en el que va a montar, va a componer. Entonces, como dijo Gisela, primero desarma la caja espacial y luego va a separar los tiempos. Es exacto, una especie de collage en distintos tiempos del día, notó alguien. Sí, hay distinta iluminación,
distinto registro acumulativo del espacio, y luego un proceso de postproducción que Gisela llamó el rearmado de la imagen, un volver a componer. Quiere decir que primero lo que hace es desnaturalizar la perspectiva renacentista. La va a romper, abriendo el fuera de campo, en distintas acumulaciones de placas fotográficas, en distintos momentos de luz, en distinta duración del día. Y luego lo que va a hacer es postproducir esto componiéndolo, reuniéndolo. Es decir, rearmando el espacio según los varios puntos de vista y las varias duraciones de la placa, de cada placa. Fíjense que el resultado es la sensación de una imagen ciertamente anómala o monstruosa, está hecha de pedazos. Los pedazos avanzan muchas veces rompiendo la legitimidad de un punto de vista estable. Por momentos son profundidad de campo, por momentos son planimétricos, por momentos está encima de la imagen que avanza hacia el punto de vista, por momentos las imágenes se acumulan, superponen y descomponen en una yuxtaposición compleja. Ese triple juego que le permite salir del punto de vista es la riqueza visual espacial de esta composición. ¿Me siguen hasta ahí? Quiere decir que el propio medio técnico que usa, la Polaroid o la cámara analógica como si fuera Polaroid, le permite esto: desarmar la perspectiva clásica, acumular tomas de un espacio en el tiempo, distintos tiempos de luz, de color, de forma, y luego postproducir, componer la espacialidad según su sensación espacial. En esta toma es muy interesante cómo está focalizada la lectora, la llamaría así, en la profundidad de campo, pero también equivalentemente el jardín. Quiere decir que la lectora y el jardín, lo que estaba en el campo visual, lo que estaba fuera del campo visual, tiene la misma importancia para Homi. Del mismo modo que tiene la misma importancia su punto de vista en el sillón, es el mismo el que está en el sillón, mirando el plano de una ciudad. Fíjense que tenemos al propio fotógrafo incorporado en el punto de vista de la toma, mirando otra cosa, mientras mira la profundidad de campo de la lectora y avanza sobre el jardín. Esta composición obviamente supone tres tiempos: el tiempo de suposición, de registro del mismo fotografiando, el punto de vista de la figura que está en el fondo dentro de ese espacio y el punto de vista del jardín. Esos tres puntos de vista mínimos a su vez se descomponen en el tiempo de la duración acumulada de las fotografías. El archivo de ese espacio es un archivo de muchas tomas que va moviéndose en el ángulo vertical y en el ángulo horizontal. Es decir, hay un ángulo de encuadre que va cambiando permanentemente desde el punto de vista del fotógrafo. Se va moviendo en el espacio, en el eje de la profundidad, y se va moviendo en el ángulo de encuadre. ¿Logran ver eso? Es decir, está viendo al mismo tiempo el techo, el piso, el avance del piso, el jardín, del mismo modo que la lectora en la profundidad de campo, como ven ustedes, tiene encuadres distintos, de distinta escala. Del mismo modo que en el jardín hay distintos encuadres de distinta escala. Entonces, lo primero que quería decirles es que prestaran atención a esto: cómo alguien puede fotografiar su sensación sobre el mundo que lo rodea fotografiándose a sí mismo. Cómo alguien puede fotografiar todo el contexto, como marca Laila, todo el contexto que lo envuelve, techo, piso, mesa, elementos referenciales, el jardín, y a la fotógrafa en distintos focos, en distintos modos de reencuadre. La encuadra en una primera mirada, la vuelve a reencuadrar en una segunda,
cambia la escala de la proporción de las relaciones, ¿sí? Lo que está haciendo Hockney es recorrer el espacio en la duración temporal, pero a través de fotos fijas. La foto fija es una unidad espacial de luz y color, pero la superposición de fotos fijas es una superposición temporal de duraciones. Eso está muy bueno, ¿no? Es decir, fotografía durante un día entero su propia sensación del mismo espacio. Esas son las placas acumuladas. Pero a su vez reencuadra distintas situaciones de un jardín o de una lectora, del piso o del techo y el piso de su propio espacio. Ven ustedes que lo que acaba de hacer es una polifonía o multiplicación de puntos de vista. Acaba de ampliar el espacio, acaba de romper la relación monofocal de un solo punto de vista. Acaba ya de mostrar que su propia sensación de un lugar, está muy bien lo que decís, fotogrametría, claro, la propia percepción del lugar le permite una percepción amplísima de sensorialidades personales. Quiere decir que el espacio y el cuerpo de Hockney lo implica de esta manera, en la duración de un tiempo. ¿Va bien hasta ahí? ¿Se entiende bien lo que estoy planteando? ¿Se deja escuchar eso? Es decir, amplía puntos de vista, multiplica espacios y crea algo muy curioso, ¿no? Se ve, como decía Gabriel y también Gisela, mucho más en esta postproducción compuesta que la imagen inicial de un lugar. ¿Ven? Claramente no es una imagen realista, es una imagen mental que usa fragmentos realistas. En eso Gabriel estuvo muy inteligente al plantear que Hockney no está solo fotografiando el espacio realista, que era una propiedad de la fotografía, sino que está utilizando fotografías realistas del espacio para con ellas volver a componer una nueva cosa, que es el espacio según su sensación, según su percepción, según su construcción. Ahí está bien lo que Gisela planteaba de manera muy clara. Esto es lo que todos los fotomontajistas de las vanguardias de alguna manera intentaron hacer en la historia del principio del siglo XX, con una particularidad, que en este fotomontaje Hockney hace una trampa. No quiere ser un vanguardista de principio de siglo, sino quiere ser un fotógrafo que recompone de manera clásica el espacio de su punto de vista, pero multiplicado. Es decir, no mezcla una cosa con otra en este mundo, sino que solo fotografía el propio mundo. ¿Ven? Es el propio contexto, el propio universo. No hay fotos ajenas a ese universo. No es un fotomontaje tradicional, vanguardista, que utiliza distintos componentes de proveniencia diversa. Acá está fotografiando insistentemente un lugar hasta agotarlo. Tal vez podría llamarlo de esta manera para ustedes, para que lo usen de manera de tatuaje. Fotografía un espacio hasta agotarlo. Pero es el propio espacio, no trae referentes exteriores. Y lo hace siempre desde sí mismo. Del movimiento en ese eje. El eje en profundidad, a través del cual mueve el ángulo de encuadre, y el eje de desplazamiento temporal que le permite fotografiar el jardín, el fuera de campo. ¿Ven? A diferencia de los fotomontajes de las vanguardias, que utilizan espacios de distinta procedencia, él fotografía un mismo espacio hasta agotarlo. Esto me parece muy interesante, en el que está reflexionando sobre la historia del fotomontaje para un uso en el que le discute a la fotografía el realismo, su construcción representativa o representadora. Bueno, sí. Hasta ahí lo que quería aportar de esta construcción. Hay algo, Adri, hay algo interesante que... Perdón,
que me quedó colgado decir que era su lucha constante con el dispositivo al principio, ¿no? Su antipatía a la lente del gran angular y las deformaciones que producía, y de ahí es que surge esta iniciativa de generar estos composites. En vez de usar un gran angular, ¿por qué no genero yo ese fotomontaje de la totalidad? Y esa totalidad tiene que ver con mi mirada, con mi percepción, y no con la distorsión que me hace el ojo mecánico. Eso es muy bueno, porque para la historia realista de la fotografía, el gran angular, el ojo de pez, eran entendidas como la forma subjetivista, técnica del ojo mecánico de incorporar una mirada más amplia que lo que el lector perspectivo estaba registrando. Lo que hace Hockney, en vez de utilizar el gran angular o un ojo de pez, es desarmar con placas de la duración temporal ese espacio. ¿Lo ven? Es bien interesante el procedimiento. En vez de utilizar algo mecánico, decide, bueno, voy a recorrer el espacio. Voy a acumular, voy a desarmar lo que tengo y lo voy a volver a rearmar. ¿Ibas a decir algo, Estelita? Perdón. No. ¿Sí? Bueno, hasta acá va bien el planteo sobre Hockney. ¿Se entiende un poquito esto? Porque la idea que nosotros vamos a proponerles es que utilizando un referente como Hockney, ustedes pudieran fabricar una imagen de ustedes mismos en su propio espacio de encierro. Por ejemplo. Lo que quería decir es de la repetición como operación posible de ritmo, que creo que en los dos ejemplos que pusimos, las dos personas que pusimos, hay una situación de repetición que genera ritmo dentro de la composición. Y después la idea de unidad de sentido, más allá de que los dos trabajen con fragmentos, a partir de las relaciones que genera la composición. Está bueno eso, Estela. Vamos a analizar un poquito esta imagen que propuso Estela de Greta Stern, porque aparece un procedimiento muy distinto al anterior. Fíjense que acá Greta Stern utiliza la imagen y su reflejo en un registro fotográfico, a la cual sí produce un montaje interno en postproducción posterior, pero no hay un recorrido del espacio, hay una postproducción compositiva de una doble toma. Una toma en la cual, esta toma en particular, ella trabaja, primero fotografía el espejo solo, y después trabaja fotografiando a la figura en el espejo. Y con eso lo que crea es en el fotomontaje posterior una unidad de relación para poder multiplicar el rostro en el espejo. Estamos en una fotografía más clásica de la herencia de la vanguardia acá, para decirlo de algún modo. Es un fotomontaje intimista que parte de alguna manera de un trabajo sobre el cuerpo y el espejo. Pero no hay un recorrido espacial, sí hay tomas de dos registros temporales. Quiere decir que ambos ejemplos los tomamos porque no usan solo el espacio, sino que componen el espacio en una duración temporal y multiplican el punto de vista. Está bueno lo que decía Estela, de que arma en ambos casos un ritmo repetitivo, ¿no? Hay una repetición que permite que uno focalice la mirada sobre un sentido. Y por otro lado, para el trabajo... Hay una pregunta ahí de Milagros. ¿Preguntabas o afirmabas, Milagro? Preguntabas, ¿verdad? Sí, que repitas, dice. ¿Que repita? Sí, cómo compone el espacio, creo entendí. Creo que lo que estábamos ahí planteando es que Greta Stern, para que no haya dudas, hace dos tomas para hacer esta fotografía. Una toma en la que fotografía el espejo solamente y una toma en la que fotografía el rostro en el espejo. Y lo que hace es, en la postproducción, hace un montaje clásico de la vanguardia, que es componer esas relaciones.
En- entonces Milagros trabaja con una espacialidad y una repetición. La espacialidad tiene que ver, ves que al espejo le da en la repetición una espacialización aún mayor. Sí, como una especie de eco del propio rostro. Ese eco que trabaja, que lo podríamos llamar repetición, multiplica el punto de vista de la mirada. No hay un solo punto de vista. Hay un punto de vista de la imagen que se refleja en el espejo y a su vez hay un punto de vista donde nosotros estamos viendo a la imagen que se mira en el espejo y su repetición. Ese doble movimiento es muy interesante porque entonces tenemos una doble mirada. Fíjense que la imagen de Greta Stern es anterior a la de Hockney y sin embargo ya está produciendo algo en esa dirección. Abrir el punto de vista, abrir la duración perceptiva de la imagen, multiplicar la mirada. Como decía Estela, la repetición es un gran mecanismo para esto. Muy interesante, porque lo que permite es repetir imágenes, como decías, como un eco, pero también permite ver el eco y ver el conjunto entero, en el que la imagen que se mira y se refleja están todas juntas allí.